escuela fue esta, la escuela normal. Porque no había maestras acá. Cumple 135. ¿Qué día? Que no me acuerdo. El 4 de agosto, la fiesta de la escuela normal del jardín iba a cumplir 145 años. Digo, 135 años. Domingo Faustino Sarmiento pensó que podría armar una escuela. Estaba triste porque no había jardín ni señoras jardineras. Llamó y le dio una carta a una señora que así busca más señoras jardineras. Su amigo, que no sé su nombre, entonces mandó una carta y la chica viajó muchas veces y se declaró armada la escuela normal. Que Charleston puso el primer jardín de elefantes. Desde Chamberlain de Eccleston, la primera directora de la escuela normal. El amigo Faustino Sarmiento armó la escuela normal porque estaba preocupado porque los nenes no estudiaban. Solo los chicos, los que tenían plata. ¿Y qué hizo Sarmiento? Llamó a sus amigas. Domingo Faustino Sarmiento era re enojón. ¿Era enojón? Sí, mira, nunca se reía. Y las que estaban en Estados Unidos vinieron hasta acá en un barco para ser maestras. Esta es Marimán. Las buscó desde Estados Unidos. Y acá está el barco. Y vinieron en barco de Estados Unidos. A hacer señas, porque no había maestras acá. No tenía libros ni juguetes, pero trajo de Pensilvania libros y juguetes para aprender los números, para aprender las letras. Garden significa jardín, kinder significa niño, jardín de niños. Entonces averiguaron las escuelas los niños y entonces cuando venían más jardineras, venían más niños. Y por eso Sarmiento construyó la escuela normal. ¿Por qué está bueno venir a este jardín? Porque es súper bueno. Me gustan todas las cosas. Entre mandatos y transgresiones, en el marco de la jornada El primer jardín de infantes de Argentina, un análisis de los procesos históricos entre la tradición y los desafíos actuales. En primer lugar, en el marco de esta presentación, vamos a escuchar la presentación del grupo de estudio que nos van a hacer las profesoras Melissa Gauna y la profesora Juliana Sati. A continuación, vamos a escuchar las palabras de Mónica Fernández y de Eduardo Mancini. Y a continuación de ello vamos a escuchar a Patricia Álvarez, que nos va a hablar de la presentación de su capítulo. Ahora voy a presentar a las profesoras que van a hablar a continuación. Melissa Gauna es profesora en educación inicial, tiene un posgrado en historia de la educación inicial, actualmente se desempeña como docente adscrita en la Cátedra Políticas Educativas de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADE y es docente de la sala del Jardín Municipal Evita de la ciudad de Paraná, forma parte del grupo de estudio El primer jardín de infantes del país. Y Juliana Sati es profesora de educación inicial, actualmente se desempeña como docente auxiliar en el turno del jardín de la escuela normal y también forma parte del grupo de estudio El primer jardín de infantes del país. Las escuchamos. Hola. Bueno, muchas gracias, Mara.
Bueno, muy buenas tardes. Estamos muy agradecidas por este acompañamiento en este espacio que tanto hemos soñado, desde la individualidad, y que hoy nos abraza la materialización de la conformación del grupo de estudio denominado el primer jardín de infantes del país, una construcción de su historia. Queremos hacer llegar también nuestro agradecimiento al vicedecanato de nuestra facultad que ha acompañado esta propuesta y que hoy nos convoca en un equipo de trabajo conformado por la investigadora del CONICET, profesora y licenciada en Historia Eva Mara Petiti, profesoras y estudiantes del Profesorado de Educación Inicial e Inicial Rural. Nuestra propuesta de trabajo busca desandar la historia del primer jardín de infantes del país, por medio de la recopilación de materiales teóricos, investigaciones y fuentes primarias que son parte de la Sala Museográfica Archivística de la Escuela Normal José María Torres. Nos encontramos en la puerta de un camino que llevará largos años de trabajo por medio de seminarios, capacitaciones, participación en la red de investigación en la historia de la educación preescolar en Latinoamérica y jornadas de historia de la educación, así como también la recopilación de datos por medio de entrevistas a directivos, docentes y estudiantes de esta casa de estudios. Esta es la primera propuesta de múltiples deseos que nacen de la necesidad política de revalorizar la historia del jardín de infantes, así como también la visibilización de las voces de aquellas kindergarteninas que marcaron a fuego la historia de nuestro nivel, sus luchas pedagógicas por los derechos de las infancias y los espacios de conquista de aquellas mujeres en el ámbito laboral, sociocultural y educativo. Muy buenas tardes. En el marco de la conmemoración de los 138 años del primer jardín de infantes del país, hoy 4 de agosto del 2022, les invitamos a habilitar el espacio de crítica, de reflexión y de acción conjunta. Como diría Anthony Gramsci, un sujeto revolucionario es un sujeto colectivo. El objetivo de la revolución es de transformación. Como docentes y estudiantes del profesorado de educación inicial y partes de una cultura en un tiempo determinado, es fundamental permitirnos, a partir de nuestras certezas, abrir los senderos para continuar nuestras prácticas, nuestras fuentes teóricas, para abrir caminos que tengan estrecha relación con las niñeces actuales, así como también la perspectiva política y profesional que buscamos día a día. He aquí nuestro gran y apasionado desafío: generar los espacios críticos que desde la historia del nivel nos permitan dar lugar a nuestras propias rupturas. Es por ello que les damos la bienvenida a la primera jornada del primer Jardín de Infantes de Argentina, un análisis de los procesos históricos entre la tradición y los desafíos actuales. Muchas gracias Melissa, muchas gracias Juliana. Ahora vamos a escuchar a Mónica Fernández. Antes de escucharla a ella la voy a presentar. Mónica es doctora en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Está diplomada en Derechos del Niño por la Universidad de París 8. Fue directora nacional de Educación Inicial de Argentina. Actualmente es profesora adjunta e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es directora de la Cátedra Libre Paulo Freire en la misma universidad. Forma parte del equipo de pensamiento pedagógico latinoamericano de la Escuela Marina Vitale de Cetera. Forma parte del equipo Alternativas Pedagógicas y Prospectivas en América Latina y de la Red Iberoamericana de Historia de la Educación Inicial. Es autora de publicaciones sobre infancia y pedagogía latinoamericana. Obtuvo el premio Mejor Obra Teórica 2018 de la Fundación El Libro por Historia y Pedagogía de la Educación Inicial en Argentina, declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, bienvenida Mónica, un gusto tenerte acá. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Agradecerles infinitamente la invitación, la posibilidad
y el esfuerzo han hecho Ana, Laura, Patricia y el equipo de la UADER para que pueda estar de manera remota, es algo que quiero agradecer especialmente. Y sobre todo celebrar que en la, digamos, fiesta de cumpleaños del jardín estemos presentando este libro tan sentido para este grupo de compañeras de la educación inicial que formamos, digamos, en un encuentro preocupadas y ocupadas con la educación de los más chicos, que dimos a llamar Educadores por la Infancia Entramada Federal. Es Entramada Federal que busca reunir a muchas compañeras que han hecho largos caminos, a otras que están transitando, como Patricia, como Ana Laura, y como muchas otras de manera diversa a lo largo de nuestro país, con la intención de producir discusiones, producir conocimiento, sintiéndonos un poquitito, al menos, herederas de esa manera que constituyó en ese bello lugar, la escuela normal, Sara o Sally. Ustedes saben que en los libros de ingreso era el ingreso de Sally, para. Así que este trabajo que tuvimos la oportunidad de hacer en el marco del doctorado nos dio la posibilidad de conocer a otros personajes que pareciera la historia nombró de una manera diversa. Quiero destacar que llegamos a centrarnos en este libro por la generosidad de Eduardo Maniche y de Mariana Caballero, y de una amiga y compañera entrañable que ya nos ha dejado este plano, como hemos decidido últimamente, para poder transitar la pena, Marina Tutor, fue quien convidó a las compañeras de la entramada a sumar historias valiosas, y allí Patricia dijo: yo quiero contar algo que vengo investigando hace un tiempo, la historia de las primeras maestras de la escuela normal. Y ahí apareció Macedonia, y ahí apareció Justa, y ahí también aparecieron María Raskin, y apareció también en el relato de ella la necesidad de reivindicar una identidad federal, una identidad que no dejara al primer jardín de América Latina opacado por los conflictos de la gran ciudad, Italia, la que habito, pero no me convoca como modo de vida, ¿no? Así que celebrar Eduardo y Mariana tuvieron la generosidad de dejar escribir a quienes trabajan en la academia de manera rigurosa y permanente, investigadores del CONICET, investigadores de distintas universidades, pero también dejar que escribamos otros compañeros y compañeras que van haciendo la investigación como parte de la pasión por comprender mejor este presente tan complejo que nos toca vivir. Y no puedo dejar de la emoción que tenemos todos y todas los que nos dedicamos a la educación de los más chicos cuando pensamos en esa institución que es la Escuela Normal del Paraná, y es ese jardín, un curso de kindergarten que se abriera hasta en 1884, con la esperanza de habilitar un nuevo sentido de la educación de los más chicos, siguiendo el decir un hombre que fue un visionario para la época, más allá de lo controvertido de su personalidad, de sus propias contradicciones, al decir de Adriana Puigros, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento pregonaba en 1848 que el mayor adelanto de la educación popular era la educación desde los 2 años. Fíjense, hoy todavía estamos ante una discusión política en nuestro país acerca de qué hacer con los más pequeños.
Y resulta que nos está ganando la gente del G20 y de las grandes potencias del mundo, advirtiendo que la primera infancia tiene que estar en la agenda de los más poderosos. En 1834, mientras se estaba en lo necesario, especialmente que atendieran a los más chiquitos, en esta Buenos Aires se discutía la ley 20. La ley dijo que, digamos, de alguna manera sentenció dos sujetos de la historia de la Argentina iban a quedar relegados de educación, al menos en aquel momento, y yo me atrevería a decir, con ánimos de impulsar las cosas hacia adelante, que aún todavía andan tratando de buscarse su lugar, que son los adultos y los pequeños. No están los sujetos presentes la obligatoriedad del sistema y están en este famoso artículo 11, como decimos todos los que estudiamos la educación inicial y la educación de adultos, donde se los atienda en aquellas ciudades que se pueda dotar suficientemente jardines de infantes o escuelas para los grandes. Desde aquel momento, desde aquel año 1884, la Escuela Nacional de Paraná fue el reflejo, el jardín de la escuela, el reflejo, la marca, el mojón, el recuerdo, de que la educación de los más chicos tenía un sentido y ya estaba marcado en el proyecto nacional. Y nosotras hoy, creo que todos y todas las que nos dedicamos a ello, sabemos que seguimos trabajando por la misma, digamos, meta. Comenzaba en aquel año, que no era solamente formar a las maestras, sino pensar de qué manera uno diseña una política, una filosofía para recibir a los que van llegando, como nos invitó a pensar Hannah Arendt. Así que celebrar para ahí en este año, celebrar, prepararnos para cuando lleguen los 140, pero sobre todo reivindicar la figura de las primeras mujeres, reivindicar el trabajo que ocupan de mantener en alto el recuerdo de aquellos que todavía se tienen que ganar un lugar en la sociedad argentina. Les mando un cariño, agradezco que de esta manera y prometemos que en el próximo cumpleaños estaremos allí en una ciudad entrañable para mí. Todo mi cariño y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias. Celebramos las tecnologías que nos permiten tenerte acá, casi como si estuvieras sentada al lado nuestro. Realmente te hemos escuchado con mucha cercanía. A continuación lo vamos a escuchar a Eduardo Mancini. Él es maestro de educación musical y profesor de portugués por la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeñó como docente en la escuela primaria número 816 Rodolfo Rivarola, en la escuela secundaria número 546 Ángela Peralta Pino y en la escuela técnica número 683 General Pascual Echagüe, todas de Rosario, y se encuentra jubilado desde 2022. Es responsable editorial del Centro Cultural La Toma de Ediciones de Rosario. Fue el creador del sitio web Propuesta Periodismo Alternativo en la Dictadura, y entre sus obras destacadas se le encuentran Músicas Viajeras por la Frontera del Mercosur del 2002, La Educación Prohibida o Dispares contra la Escuela Pública con Mila Vargas del 2012, y Maestras Argentinas, que aquí estamos presentando, Entre Mandatos y Transgresiones. Es compilador junto a Mariana Caballero de esta obra de la que estamos conversando. Bueno, te escuchamos, muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, mi agradecimiento a Patricia y a las autoridades de esta institución por la invitación
El orgullo, la emoción es muy grande por lo que representa esta escuela, su jardín, y por la presencia de todos ustedes y de las 4 colegas que me acompañan. Así que realmente es una emoción y estoy muy agradecido. Voy a tratar de dar un panorama de la obra Maestras Argentinas entre mandatos y transgresiones, que luego adicionó el subtítulo Maestros y Maestres y que lleva 5 tomos. Podríamos decir que de alguna manera es como una nueva historia de la educación, porque recorre acontecimientos y trayectorias desde los inicios de la colonia hasta la actualidad, y tiene una característica que la diferencia bastante de otras obras, que es su carácter biográfico, de centrarse en la vida y en las trayectorias de las maestras, maestros y maestres que transcurrieron estos 5 ciclos. La pensamos como un material que se agrega a los ya existentes, o sea, nosotros hemos aprendido estudiando los libros de historia, por ejemplo, la colección de Adriana Puigros o de Nicolás Arata, el libro sobre la educación inicial de Mónica Fernández Páez, y siguen siendo nuestra gran referencia. Lo que esto se suma, agrega, se junta todo lo que se ha producido, es ir más por el lado biográfico, o sea, lo que sería la historia argentina de alguna manera encarnadas en vidas, trayectorias humanas. Cuando con Mariana Caballero nos propusimos impulsar este proyecto, lo primero que tuvo claro fue que tenía que ser una obra colectiva, que tenía que ser escrita por muchas personas, y tomó más vuelo del que nosotros pensábamos, y en realidad a esta altura ya están participando casi más de 200 autores, creo que casi 300. Quisimos que fuera variado, entonces estuvo la convocatoria a académicos, investigadores de la historia de la educación reconocidos y con muchas obras publicadas. También invitamos a profesionales de otras disciplinas, antropólogos, historiadores, también a periodistas especializados desde hace muchos años en seguir el tema educativo, porque intentamos darle un carácter abarcativo y variado en cuanto al estilo, en cuanto a la forma de abordar los temas, y de así surgen muchas historias conocidas y otras no tanto. Por ejemplo, pensando en esta institución, en el Normal de Paraná y en su jardín, está la historia de Sarah Eccleston, así como de otras de las teachers que vinieron por iniciativa de Sarmiento. Está la historia de Rosario Vera Peñalosa. Está la historia, por ejemplo, de Dolores Dabat, recibida en este Normal, y que después jugó un rol fundamental en Rosario, no solo, mejor dicho, en la renovación metodológica con criterios escolanovistas y en cuanto al funcionamiento más democrático de la institución, sino una faceta menos conocida y que en los libros también está, que es, por ejemplo, la de haber impulsado la primera escuela al aire libre para una infancia de barrios abandonados, que hasta ese momento no estaba escolarizado, que funcionaba durante muchos años en el Parque Independencia de Rosario, por eso era escuela al aire libre. Y bueno, también está este capítulo de Dolores Dabat lo escribe una compañera, colega entrerriana, Marita Mena, que creo que también trabaja aquí en esta facultad, en esta institución. También hay 2 capítulos de un maestro entrerriano de la ciudad de Santa Elena, Álvaro Escobar, que escribe sobre los primeros directores de la escuela normal, y también escribe en otro capítulo sobre Luz Videla Méndez.
Y también hay trabajos de recuperación. O sea, hasta ahora hablé de figuras bastante conocidas por los que se abocan a la historia de la educación, pero también hay recuperación de muchísimos personajes de todo el país, que es el caso, entre otros, de Macedonia Mabel, con el trabajo de Patricia, que inexplicablemente están ausentes. Hay muchas historias que tal vez fueron personas, maestras conocidas en un momento y después por algún motivo se dejó de hablar de ellas, otras veces directamente no trascendieron, a veces siguen siendo conocidas pero muy localizadas en una ciudad, en una provincia. Entonces el libro creo que a través de todos sus autores aporta mucho en ese sentido, que no estén solamente los consagrados, sino otros que fueron tanto o más importantes, pero que estaban un poco olvidados. Y la otra característica en cuanto a lo autoral fue convocar a escribir a maestras y maestros de las escuelas primarias y del nivel inicial y de las escuelas básicas de adultos, con la idea de recuperar una tradición que está un poco, no digo perdida, pero que se debilitó, que en una época fue mucho más fuerte, que esas maestras que al final de su trayectoria, a veces después de su jubilación, escribían sobre la experiencia realizada, que en muchos casos fue fundamental. Bueno, los 5 tomos de la obra tienen mucho de esto, de historias escritas por maestras. Sí. A mencionar. Decía, de historias escritas por maestras hay un montón, por ejemplo, para dar una idea, por ejemplo, está una colega de Rosario, maestra jubilada, Ada Cavalli, contando cómo fue su experiencia de maestra recién recibida con 18 años, yéndose a trabajar en una escuela de el Ingenio Ledesma, en el norte. En condiciones, en el medio, en una época de la última dictadura militar y en condiciones muy parecidas a la de la forestal, que ustedes seguramente conocen más, una cosa así de dominio oligárquico y de casi Estado propio, con leyes propias. Bueno, cuenta toda esa experiencia muy interesante. Pienso también en un matrimonio que también jovencito se fue a vivir al sur, a Neuquén, nombrados en una escuela, personal único, y llegan y descubren que la escuela tiene como 70 años de trayectoria y nunca se graduó ningún alumno. O sea, jamás egresó de séptimo un alumno. ¿Qué pasaba? El alumnado era una comunidad mapuche dedicada al pastoreo, que tenía una temporada en una localidad, en invierno, y el verano en otra, subiendo a la montaña, y todos los chicos abandonaban. O sea, hacían un pedacito de escuela y dejaban, y después volvían a empezar. Entonces empiezan a idear y a exigir al gobierno la implementación de un nuevo proyecto, que es una escuela con 2 locales, uno en cada lugar y con personal para los 2 lugares, y se lleva a la práctica y a los pocos años está el primer egresado de 7º grado en esa escuela. Bueno, historias que en general poco conocidas de este tipo. Eso cuanto a los autores y el tipo de historias. Si vamos por el lado de lo que yo decía, que de alguna manera también es una historia de la educación, van surgiendo todo tipo de temas. Entre las maestras que escriben, quería nombrar, también está la compañera Claudia Pandolfo, que está acá presente, sentada, que es maestra, profesora de la ciudad de Santa Fe, y que escribió sobre una experiencia que vivió, que fue la de las inundaciones en la década del 90 y cómo las escuelas, ante hechos como ese, se transforman en un referente para toda la comunidad. Bueno, pasando un poco a los temas, uno lee 5 o 6 páginas con una historia de vida, una biografía, pero si sigue leyendo y va recorriendo los libros, es como leer una historia de la educación argentina. Y entonces ahí surgen 3 o 4 cuestiones centrales que tienen que ver con lo de mandatos y transgresiones. ¿Por qué se llama o se subtitula Entre mandatos y transgresiones?
que no es tan diferente a lo que figura acá entre la tradición y los desafíos. Los mandatos tienen que ver, sobre todo a partir del establecimiento del normalismo, que esta institución es central en eso, con un mandato muy progresista, que es el de expandir la educación a todos los rincones del país, con un criterio de progreso, de desarrollo, de instrucción popular generalizada, pero que tiene algunos límites que están dados por el pensamiento dominante en la élite dirigente o los sectores que decidían en ese momento, que tenían una visión eurocéntrica de un tipo de progreso, por un lado, que ponían en un segundo plano o dejaba afuera a los pueblos originarios o a sectores criollos mestizados, y que privilegiaba lo que venía de Europa, es un elemento, digamos, hacia el racismo, y otro elemento también muy típico de la época en todo el mundo, que era su carácter patriarcal. Y los mandatos progresistas de expandir la educación estaban limitados o condicionados por ese tipo de cuestiones, que se reflejaban en el tipo de contenidos que se transmitían, por ejemplo, lo que estaba en los libros de lectura y lo que se daba en las aulas, las conductas que se exigían, el borramiento de las lenguas indígenas, el respeto a determinados roles de la mujer y la prohibición de asumir otros roles, etc. Lo interesante es que, a mi juicio, o sea, la lectura que yo hago de estos libros, lo interesante es que ese propio diagrama, ese propio sistema, tenía sus puntos de escape, tenía sus quiebres por los que el magisterio pudo ir avanzando en superar esos límites. Por ejemplo, los mandatos patriarcales, las prohibiciones hacia las mujeres, etc., contradictoriamente a eso, fue el primer gremio que se feminizó, sobre todo en la enseñanza primaria e inicial, y se feminizó de una manera acompañada de un salario digno y de un prestigio de la tarea, porque también hubo otras tareas telefónicas, textiles, etcétera, donde las mujeres ingresaban al trabajo, pero como siempre visto como algo negativo, peligroso. En cambio, la docencia, además de darle a la mujer su lugar y su espacio propio en cuanto a tener medios de subsistencia, le dio un prestigio y un reconocimiento a la sociedad. Y eso fue aprovechado por muchas de esas maestras para que ese ingreso a la docencia fuera apenas un escalón y después seguir subiendo. Entonces se hicieron universitarias, venciendo muchas resistencias, llegaron a los cargos directivos del sistema educativo, que al principio no lo podían hacer, hasta llegar a tener presidenta del Consejo de Educación, como Sabatini, la cordobesa, o acá en la provincia de Entre Ríos, la primera ministra provincial de Educación. Después se hicieron feministas, muchas de ellas, y dieron pelea por todas las reivindicaciones de las mujeres, se hicieron políticas, pelearon por acceder al voto y después se hicieron parlamentarias, llegaron al Parlamento. O sea, las maestras fueron ganando terreno y pasaron a ser un componente muy importante, si lo vemos así a lo largo del último siglo, en las luchas feministas, en la lucha por los derechos de las mujeres. Y en el último tiempo, a partir de la ley de identidad de género, etc., se incorporan también otros sectores discriminados por su elección sexual, y por eso el libro también tiene caso de lo que llamamos maestres. O sea, hay todo un avance en eso. El otro aspecto donde se ve ese avance es lo que era el racismo o la discriminación, la barbarie de los términos de esa época que quedaba por fuera de la escuela, también se fue avanzando mucho, aprovechando esa disposición general de la Ley 1420 de Educación Popular para Todos. Y en esto, bueno, hay mil historias, pero yo quisiera señalar dos cosas. Primero, el rol particular que tuvieron los maestros rurales en ir incorporando a lo largo de este siglo a esas poblaciones que estaban quedando afuera.
hay muchísimos ejemplos en el libro. Está la maestra Peralta Pino de Santa Fe, que la llamaba maestra Caracol, que como en la época de la forestal, como después de cortar los árboles, los obreros tenían que ir trasladándose de localidad, los chicos también lo seguían a los padres, y entonces la escuela que hacía, bueno, ¿qué hicieron? Pusieron la escuela en un vagón de tren arrastrado por un vagón de una locomotora, no, por un vagón de tren arrastrado por un tractor que iba siguiendo los movimientos de esa infancia para poder garantizar la escuela primaria. Bueno, está lleno de maestros rurales que cumplieron ese papel, y también en el sentido de la inclusión está todas las pioneras y las que a lo largo del siglo pelearon por incorporar la educación inicial, las que fueron de a poco incorporando a todas las infancias con discapacidades, y también a los pueblos indígenas que en la última etapa hubo conquistas importantes, como que se graduaran las primeras maestras indígenas y que hubiera, que volviera a enseñarse las lenguas propias. Y el tercer aspecto, y creo que con esto termino, el tercer aspecto donde hubo grandes avances fue en la cuestión de el autoritarismo, los rasgos autoritarios que tenían al principio el sistema educativo, que tuvo distintas vías de progreso, de avance. Una fue la propiamente pedagógica, cuando se pasa de una concepción de la enseñanza muy vertical, muy desde el saber del maestro hacia la ignorancia total del alumno. Eso va cambiando. Primero, una de las cosas que lo cambia son las corrientes escolarovistas. De la Escuela Normal de Paraná podemos nombrar, aparte de Dolores de Abad, a Carlos Vergara y a Luña Méndez, que ya nombramos. Y otro aspecto es el avance en la lucha sindical, o sea, el maestro la maestra sobre todo concebida como sujeto apóstol de la educación sin derecho a reclamar nada. Rápidamente empezaron las rebeliones contra eso, al principio más aisladas, cada tantos años empezaron movimientos hasta que se hicieron muy fuertes. Una de las pioneras en la primera huelga de la provincia de la ciudad de Buenos Aires fue Leonilda Barranco, la tía de Dora Barranco, que recibía el Normal de Paraná y que fue parte de esa conducción sindical, y bueno, hizo muchísimas cosas más. Creo que era socialista, feminista, activaba un montón de cuestiones. Y hasta llegar a una organización muy fuerte como tienen ahora los maestros con la CETERA, con mucha presencia de mujeres en la Secretaría General en los últimos años. Y un poco más atrás, un periodo negro, difícil, del que también hay muchas historias en los libros, que fue la de la resistencia a la dictadura, que provocó más de 600 docentes desaparecidos. Está la historia de Marina Viste, en Tucumán, que la cuenta Mariana Caballero, la que compila el libro conmigo. Está las historias de muchas otras maestras y maestros de esa época, de los años 70, y desgraciadamente también hechos lamentables después de la recuperación de la democracia, como el caso de Carlos Fuentealba, que en realidad nosotros optamos por hacer un capítulo donde se contara, que también lo escribe Mariana, donde se contara la historia de Carlos Fuentealba y su compañera Sandra Rodríguez, porque claro, Carlos fue la víctima, pero Sandra también fue la víctima, y sus dos hijas, y bueno, todos los docentes de alguna manera, pero sobre todo ellos, y además porque no eran dos historias separadas, era una historia. Se habían conocido, los dos se habían alentado para estudiar mutuamente su carrera, los dos habían ido a la docencia, los dos participaron de la lucha sindical. Bueno, se cuenta esa historia y se cuenta también, lamentablemente, algunos casos de femicidios de maestras relacionadas directamente con su tarea áulica, porque en general fueron como represalias o como reacciones a el compromiso de esas maestras con algún infanta, víctima. Bueno, o sea que la historia
Los libros cubren todo eso. Es una historia de mandatos y transiciones donde los maestros, maestras y maestres van logrando muchos avances, muchas conquistas, que podemos decir que hoy estamos mucho mejor, lo que no significa que estemos del todo bien, porque sigue estando pendiente, dando vuelta, amenazas, digamos, que hacen que sigamos teniendo planteados en todo momento defender la escuela pública, defender el derecho a la educación de todas nuestras infancias y defender la condición de trabajo de los maestros. Bueno, les agradezco mucho haberme escuchado. Muchas gracias, Eduardo. Ahora vamos a escuchar a Patricia Álvarez. Vamos a presentarla. Patricia es licenciada de Educación Inicial por la Universidad Nacional de Entre Ríos, es especialista superior de Educación Maternal por el INFOR y profesora de Educación Inicial por la Escuela Normal Superior José María Torres. Actualmente se desempeña como docente de Educación Inicial en el Jardín de la Escuela Normal desde el año 2006 y en el Centro Recreativo, Educativo y Artístico de Guadar desde el año 2005. Es consejera titular del Consejo Académico Escolar de la Escuela Normal. Es docente conformadora de procesos de prácticas docentes de alumnas del profesorado de Educación Inicial y es docente participante de los equipos de ESI de las escuelas de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de esta universidad. También es responsable de Ateneos del Programa Nacional de Formación Situada, también es docente de la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical de ANMER y también es docente del INFOR. Es autora de publicaciones sobre educación inicial, entre las que destacamos Educación Sexual Integral en la Educación Inicial, que se publicó en la revista Novedades Educativas, y el trabajo que aquí la convoca, Macedonia Amabel, una entrerriana entre las pioneras y el olvido, que es parte de la obra Maestras Argentinas, y es coordinadora del grupo de estudios El Primer Jardín de Infantes. Bueno, un gusto tenerte acá, Patricia. Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá. Parece mentira, pero llegó el momento. No es algo que se haga de un día para otro. Mis comienzos los puedo llevar allá por el año 2009, cuando, ante una propuesta de la directora del jardín en ese momento, Lidia Giraudi, me invitó a participar junto a la profesora Norma Fernández Lux, que tengo el honor de que esté acá presente, para trabajar en el archivo y hacer una recopilación de todo lo que había sobre el nivel inicial en ese archivo tan rico de historia. Y fueron ellas dos las que me impulsaron a seguir y a transitar este camino que me llevó junto a las personas que se van cruzando en el camino, como Mónica, como Marina, y llegar a Eduardo a la invitación de la publicación de este capítulo, que también me surgió la inquietud porque yo decía, ¿cómo puede ser que siendo tan importante Macedonia nadie la conozca? Por eso el título, una entrerriana entre las pioneras y el olvido. Sobre todo me basé más que nada en las fuentes primarias, porque también pensaba, cómo teniendo esto tan rico acá al alcance, de tener la suerte de tener al alcance de la mano, no quería que quede ahí. Y me animé. Y bueno, las fuentes primarias que investigué fueron los informes del director
que están acá en el archivo, y fuentes secundarias también como entrevistas, artículos, y muy poco se pudo conseguir, porque incluso tuve que ir hasta Santa Fe, que fue donde ella también tuvo actuación. Pero es tan poco, y esa fue mi gran inquietud y mi interés en revalorizar su trayectoria, y por ser la primer directora argentina de este jardín. Macedonia es nacida acá en Paraná y es la mayor de 11 hermanos. Su padre vino desde Toulouse, Francia, y se radicó primero en María Grande, allí junto a su familia, a Mabel. Tuvieron una pulpería y él llegó a ser el contador de esa pulpería. Años más tarde vino acá a Paraná, conoció a Justa Josefa Baucis y contrajeron matrimonio en el año 1866. Un año más tarde nace Macedonia, que la bautizan así porque era el nombre de su abuela materna. Macedonia realizó la escolaridad completa acá en la escuela normal, que recientemente había sido creada, tanto la escuela primaria como el curso normal, que se llamaba en aquel momento. Y en el año 1888 forma parte de las 3 primeras egresadas de maestras kindergartianas. Este profesorado había sido creado en el año 1886, a 2 años de haber iniciado el jardín. Sarah Eccleston, con esa visión que ella tenía de futuro, ve que la matrícula del jardín iba creciendo y que era necesario formar maestros especialistas, porque las que habían venido con ella ya se habían ido diseminando por el país, abriendo otros jardines. Entonces era necesario ir formando, y junto con sus inicios lo hace con el profesor José María Torres, pero comienzan a funcionar el profesorado de kindergarten, como decía Álvaro, que lo explicaba muy bien, kinder, jardín, kinder, niños, garden, jardín. Ya en 1886 estaba Gustavo Ferrari. Y es así que se pone en práctica el primer plan de estudio de este profesorado de maestras kindergartianas normales. 2 años después egresan 3 entrerrianas. Justa Gómez, que era de Nogoyá, que se desempeñó como docente en el jardín de la escuela normal desde el año 1889, y también en el año 1893 ejerció como directora suplente de Sarah Eccleston, y quien era José María Torres quien la había propuesto, ¿no? Y también destacar la importancia de estas 3 primeras maestras, porque Macedonia no solo se desempeñó acá, sino también Justa Gómez se trasladó a Tucumán y fundó allá el primer jardín de infantes de Tucumán. En este momento que estoy transitando como tutora en el Instituto Nacional de Formación Docente, las 2 aulas que tengo, la mayoría son alumnas de Tucumán, y estamos en la etapa donde justamente estamos conociendo estos primeros, la historia del nivel inicial. Y la verdad que me dio orgullo saber que se conoce el nombre de Justa Gómez en Tucumán, porque fue alguien muy importante, que una de las actividades del foro era esto, ¿no? Comentar cómo fueron los inicios del nivel en su provincia. Y leerla, leer su nombre fue decir, bueno,
la conocen, saben que existió, cosa de que por ahí yo creo que acá no se está, es como que ha quedado un poquito en el olvido. Y ella vivió en Tucumán hasta su muerte y falleció en Tafí del Valle a los 71 años. De Gualeguaychú, también maestra normal, y se desempeñó como docente acá en el jardín de la escuela normal, pero tuvo una actuación más acotada y se retiró por problemas de salud y unos años más tarde estuvo en la provincia de Buenos Aires. Es de la que menos se conoce. Hace unos años, estando con uno de los seminarios en la Escuela de Formación del MER, una supervisora dice: ¡ay! Yo con razón ahora sé de dónde sale el nombre de la escuela en la que voy, a uno de los jardines. Ahí se enteró de que María Raskin había sido una de las 3 primeras maestras jardineras. Y también, bueno, Macedonia Mabel, que en la primera función, y esto es acá algo que quiero destacar y rescatar, porque muchas veces se puede ver el papel de la docente auxiliar como algo secundario, y las docentes auxiliares de nuestro jardín saben que no es así, que para nosotros tienen un enorme valor su trabajo y su acompañamiento. Macedonia empezó como docente auxiliar, acá fue su primera función. Después, después bueno, ya sucedió como directora, en el medio tuvo una actuación en Santa Fe y después regresa acá para ya suplantar a Sara Eccleston cuando ella presenta su renuncia. De auxiliar a directora, cómo llegó luego de graduarse en esta primera promoción, en diciembre de 1888 hasta 1894, continúa trabajando como auxiliar y también como profesora de grado en el departamento de aplicación. Y cuando yo leía esto yo decía: wow, la mayoría de nosotros trabajamos doble turno. Entonces, ¿cómo pueden trabajar doble turno? Y bueno, hubo otras que lo hicieron antes, porque Macedonia también lo hacía doble turno. Y sobre todo lo que muchas de mis compañeras, que cuando uno, bueno, actual también, que era el orgullo y el placer de estar acá, que había sido en la institución que había transitado desde el jardín. Esa es una virtud que tiene esta institución, ¿no? Que cobije a tantas infancias y después adolescencias y ahora continúan hasta en la facultad, que puedan transitar por estos salones y estos rincones. Sucede que Sara Eccleston, desde 1884, que era directora, ella tenía una gestión de manera interrumpida, porque no solo estaba acá, sino que fue fundando otros jardines por todo el país, viajaba mucho a Buenos Aires, incluso también tuvo que volver a Estados Unidos por la enfermedad de su hijo, y era una institución, como lo sigue siendo, que requiere presencia, ¿no es cierto, Ana? Que requiere presencia y sobre todo de la gestión. Entonces, también fue suplantada por docentes que habían venido con ella, como Antoinette Schwartz, Lucy Dulay y también Justa Gómez. En marzo de 1897, cuando ella presenta su renuncia oficial, es Leopoldo Herrera quien propone a Macedonia Mabel que sea quien la suceda. Entre 1894 y 1897, Amabel había tenido una importante actuación en Santa Fe y había sido una estudiosa de los problemas de la educación y de la situación de los docentes, y por eso fue que participó
en el Congreso Pedagógico que se realizó en la ciudad de Santa Fe en el año 1896. Vuelvo a repetir, no solamente fuentes primarias fue parte de investigación, sino también fuentes secundarias, y estos datos han sido tomados de una entrevista que se realizó a la profesora Norma Fernández. Pero las fuentes primarias que me llevan a dimensionar la gestión en el jardín son, como yo te decía, los informes del director que están conservados acá en la sala museográfica y que dan cuenta del conocimiento, el compromiso y la dedicación que tuvo Macedonia en su paso por la dirección. Este cambio, para no perder el sentido de los informes, me voy a atrever a leerlo textual porque, por ejemplo, dice: el cambio de dirección producido en el Jardín de Infantes con motivo de la traslación a esa ciudad de la distinguida educacionista Sara Eccleston ha sido aprovechada para introducir algunas reformas de importancia, tanto en lo que se refiere a los estudios realizados por las señoritas que esperan al título de profesora de kindergarten, tanto en la que se relaciona con la organización y régimen interno del jardín propiamente dicho. Este es un informe del profesor Herrera de 1897. Este cambio de dirección, tal como lo dice Herrera, vino acompañado de innovaciones realmente que siguen estando hasta el día de hoy, y eso es una de las cosas más atrapantes de su desempeño. Y para que el jardín justamente siga siendo un lugar donde los niños puedan encontrar ese espacio para jugar, aprender y disfrutar. Y una de las cosas que hizo Macedonia fue reducir el horario, porque decían que antes estaban 4 horas y que llegaban a la 4ª hora con cansancio, con desgano. Entonces una de las primeras propuestas fue reducir el horario a 3 horas, que es hasta el día de hoy cómo funciona el jardín. Con el fin de que sea gradual el paso por el jardín de infantes en la escuela de aplicación, se ha establecido una clase intermedia en la que los niños reciben las primeras nociones de lectura, aritmética y escritura. Y se ha reducido a 3 el número de horas que el jardín funciona diariamente. Con el horario anterior, los niños llegaban a la 4ª hora fatigados y displicentes, sin que hubiera estimulante capaz de volverlos a la observación atenta y el trabajo placentero. Amabel, como alumna de Sara Eccleston y las primeras maestras que acompañaban, estaban empapadas de la pedagogía frobeliana y de los principios pestalozzianos que se impartían en el kindergarten, una educación tradicional basada en estos dos pedagogos, donde el orden, la disciplina, la formación de hábitos y la limpieza eran las principales enseñanzas. La base teórica a la que adhería por estos años fue la didáctica positivista, característica de la escuela tradicional. Y una de las características era que para esta didáctica el alumno era un mero receptor pasivo y el papel activo la tenía el docente, el maestro, donde el maestro era la autoridad en el aula y a través de su acción se garantizaba que el proceso de aprendizaje se llevase a cabo adecuadamente. Sin embargo, puede verse que había en Macedonia una visión más amplia y que la llevaría a ser parte de la transformación que trajo para el jardín cuando tuvo a su cargo. Voy a leer también textual el informe que dice: debido a la iniciativa de su empeñosa y competente dirección actual, el Jardín de Infantes ha sufrido transformaciones de importancia. La ortodoxia frobeliana, enemiga intolerante de toda innovación y repetidora sumisa y mecánica del formulismo inicial, tiende a convertir la simpática institución de la infancia en un chocante anacronismo. Reaccionando contra esa aberración, nuestro kindergarten ha evolucionado adaptándose a las exigencias del tiempo y del medio ambiente para llegar a lo que debe ser un sistema educativo genuinamente argentino y no alemán o norteamericano. Y esto está transcrito
Herrera transcribe del informe de Macedonia lo siguiente: tratando de interpretar el espíritu del maestro, que establece como principio de su doctrina que todas las actividades del niño deben marchar juntas, que el maestro debe esforzarse en penetrar la individualidad de cada discípulo y promover luego el desarrollo de esa individualidad, invitándolo a la acción, a la creación personal, hemos procurado formar en el jardín el ambiente que cuadra mejor a la temperatura de nuestros niños y de la época presente. Él realiza esta transcripción del informe que le lleva a Macedonia y con la intención de remarcar y destacar sus innovaciones, incluso dejando ver esta postura crítica al sistema freudiano, casi a modo de rebeldía para la época que estaban atravesando. Y él continúa transcribiendo. De esta manera se ha despojado a los ejercicios freudianos, dejando intacta de su índole pedagógica, de ese espíritu de misticismo insustancial que estableció un círculo estrechísimo a la inteligencia y a los afectos del corazón, sin que esto signifique el olvido o abandono del sentimiento religioso, cultivado siempre en la medida y con un carácter que corresponde a una educación laica. Y esta parte a mí me impactó mucho, que transcribe Herrera, porque creo que es una de las cosas que más nos mueve y nos conmueve a las maestras jardineras del hoy. No debe ser el jardín una hermosa jaula colocada con mimo en rincón aparte de la escuela, donde no pueden penetrar los ruidos del mundo. Queremos para el jardín el ambiente moral que necesita el niño para formar y fortalecer sus sentimientos, a la vez que la vida real, potente y vigorosa, que penetre por todos los poros de su pequeño ser. No es la atmósfera poblada de hadas y de ficciones engañosas lo que ha de dar fortaleza a sus instintos latentes, ni es por el simbolismo exagerado de las cosas que ha de llegar al conocimiento de la realidad de sí mismo. Pienso no cuánta actualidad que tiene. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos visto esas salas pobladas de dibujitos, de hadas y el niño necesita vivir la realidad? Cuánta riqueza se puede sacar de ella, cuánto hemos transformado también en esto de desmitificar también, de asociar nuestra función de maestra jardinera, la que recorta papelitos, la que hace regalitos, la que recorta como Eva, y qué lejos estamos de eso, porque vemos en cada niño, en cada niña, alguien tan valioso cada día, tan real. Y esto es lo que también vuelvo a repetir, me atrapó de esto que viene a proponer Macedonia. Ya la pienso en 1800 y realmente la admiro. Venía a proponer esta nueva pedagogía, rompiendo esta estructura del positivismo, donde el niño es partícipe, al acercarlo a la realidad, al sacarlo de esta fantasía, que sea partícipe de esa realidad, interactuando con la que estaba siendo protagonista. Y también otra de las cosas que cambia ella es que le da lugar a la palabra y a la escucha de los niños y de las niñas. Por ejemplo, dice, en las conversaciones se persigue el triple objeto siguiente: inculcar sentimientos morales, desarrollar las facultades de observación y dar oportunidad para que los niños se expresen. Cambiamos acá, ya el maestro no era el que sabía, sino que se escucha a las voces de esos niños y de esas niñas, y ahí empieza esta nueva construcción. Dice, no, pero es con los juegos que se ha operado en el jardín un verdadero cambio, en el sentido de que han sido renovados la mayor parte de ellos y arreglados en lo posible los antiguos que no llenaban las condiciones requeridas. Los ya trilladísimos juegos traducidos más eran
han sido sustituidos por juegos y canciones esencialmente originales. Las poesías y música producto de la tierra tienen necesariamente que adaptarse más a los gustos de nuestros niños, y es por esto que ya no es frecuente oír en el kindergarten las somnolientas y melancólicas melodías que tanto se asemejan a cantos religiosos. Nuestros nuevos cantitos son por lo general vivos, alegres y sencillos y cortos, con poesías sencillas también. Tienen la bondad, además, de ser el producto de los alumnos del curso normal. Si se tiene en cuenta que después de Sara Eccleston Macedonia fue la primera directora argentina del jardín, es fácil comprender todas las innovaciones que realizó, sobre todo incorporando estos juegos, cantos, poesías de acá, nacionales, que más que sean creaciones de los alumnos del curso normal. Que hasta ese momento se había predominado en el jardín, ¿no? Otra de las cosas, lo que quiero rescatar también con esta transcripción de los informes del director, es que Herrera resalta que este trabajo lo hizo Macedonia. Por ahí se puede malinterpretar que estas innovaciones vinieron de mano de Herrera, pero sin duda que al ser director y ella directora del jardín, han tenido el mismo pensamiento y por el mismo lado y para ese pensamiento. O sea, yo supongo que se han ido acompañando. Porque hay una autora que como que le dio este cambio, se lo asignó a Herrera. Otra de las aristas de Macedonia, además de educadora, es que fue una de las primeras periodistas y feministas. En el siglo XIX estas profesiones y espacios de lucha de derechos no eran muy propicios para el desarrollo social de la mujer. Como dice Turner, tuvieron que sostener la lucha tenaz contra las preocupaciones, pues lo que en Europa y América del Norte constituye una profesión honrosa y lucrativa, en América del Sur era casi un defecto. Si bien que su desempeño como educadora, al ser una de las 3 primeras maestras kindergartianas, ha dejado más registro en la historia de la educación del mismo, en 1894 se creó la Escuela Normal de Señoritas en Santa Fe y Macedonia fue quien tuvo la dirección. Pero también, como periodista, se relacionó con la escritora Carlota Garrido de Peña, quien a pesar de haber nacido en Mendoza, se trasladó a Santa Fe y en 1895 funda la revista El Pensamiento, la que fue descrita como un semanario de lecturas amenas, costumbres, asuntos religiosos y sociales, crónica de salón de moda y bibliografías. Y en esta revista escribía Macedonia Amabel junto a otras mujeres contemporáneas como Celestina Jiménez de Fruto, María Luisa Garay, Carolina Freire, Aquilina Vidal y Yole Solesi, entre otras. Si como mujer nos situamos en esos años, pienso, como Turner, cuando se refiere a las obreras del pensamiento de América del Sur, verdaderas heroínas que no solo tienen que luchar contra la calumnia, la rivalidad, el indiferentismo y toda clase de dificultades para obtener elementos de instrucción, sino hasta correr el peligro de quedarse para tías, porque si algunos hombres de talento procuran acercarse a la mujer ilustrada, los tontos le tienen miedo. Y entre ellas, sin duda, puede situarse a Macedonia. A comienzos de 1900 surgen las primeras organizaciones feministas en Argentina y en 1906 en la ciudad de Santa Fe la cuenta como una de las precursoras, ya que junto a un grupo de mujeres que se reunían en el Salón Cosmopolita conformaron el Centro Feminista Santafesino que presidió Macedonia. Y nos cuenta Norma Fernández en esta entrevista que le hacen para el diario, la inspiración de estas mujeres pioneras surgió a partir de la llegada a Santa Fe de Belén de Zárraga, una española nacida en Valladolid,
y fallecida en México. Era una médica de la Universidad de Barcelona que fue docente, periodista y propagandista, anarquista y activista anticlerical. De Zárraga había venido para un congreso en Buenos Aires de libre pensamiento en representación de la logia masónica. Hizo una gira por varias ciudades del país y ahí fue donde llegó a Santa Fe a estas reuniones que presidía Macedonia. Al año siguiente, Macedonia regresa a Paraná para comenzar el año lectivo como directora. A ver si nos situamos un poquito en la cronología. Ella estuvo hasta el año 1897. Tiene esta actuación, 1906. Tiene esta actuación en Santa Fe y cuando regresa a Paraná, ya no regresa a la dirección del jardín, sino que regresa como directora de la escuela modelo de niñas, que estábamos hablando con Mara, que estuvo funcionando en donde está la escuela 25 de Mayo. Ahí funcionaba la escuela modelo de niñas. Y años más tarde fue nombrada vicedirectora de la Escuela Normal de San Francisco en la provincia de Córdoba, o sea que tiene amplio recorrido en todo lo que es la zona del litoral, se podría decir. Fuera de los archivos de la Escuela Normal, lo poquísimo que conseguí en la Escuela Normal de Santa Fe, no sé si fue por plena pandemia que tuvieron la deferencia de abrir el archivo y acompañarme para buscar. Es muy poco lo que se puede encontrar sobre la vida de Macedonia e incluso fotografías, hay una sola que ni siquiera en el archivo de Nación ni acá se consigue, y ahora tengo otra que me acaba de regalar Norma, que fue como restaurada y a color, entonces bueno, la vamos a incorporar. Y es muy poco lo que se puede encontrar, por lo tanto yo me valí mucho de los informes de Herrera, sobre todo para destacar estas innovaciones y este accionar tan proactivo que tuvo, teniendo en cuenta la época donde fue directora, ¿no? Por eso es digno de considerar estas innovaciones que hizo para el jardín, revolucionando lo visto hasta ese momento en las salas de los jardines de infantes, incorporando canciones, juegos más propios de nuestro suelo, reduciendo el horario de permanencia de los niños para que el tiempo que permanezcan allí sea realmente placentero, incorpore nuevas formas de dar clases teniendo en cuenta la palabra de los niños, haciéndolos partícipes de las experiencias y acercándolos a su realidad circundante. Rompiendo la estructura o mandato ideal de la señorita del jardín, Macedonia se atreve a la escritura como periodista y a formar parte de organizaciones sociales feministas, lo que seguramente le costó el olvido de su trayectoria en el nivel. Falleció en 1932 en la ciudad de Santa Fe. Una calle del puerto, hace muy poco, fue inaugurada con su nombre, pero me queda esa cosita de que acá en su ciudad natal y en su provincia tampoco se la conoce. Por eso creo que es un pequeño homenaje o reconocimiento para quien fuera una de las 3 primeras maestras kindergartianas, jardineras, la primera directora titular argentina de esta institución, la responsable de ir incorporando la cultura de nuestro país en el currículum del nivel inicial para ir instalando de a poco la pedagogía extranjera de Alemania y Estados Unidos. Perdón por el olvido.